Siglo V antes de Cristo, Aristóteles definió en una obra lo que hoy sería el término política, que es la gestión de los recursos de forma colectiva, el estado de lo que se llama los asuntos de las ciudades. ¿Por qué hablo del final de la política? Porque esa política que pudo organizar a la humanidad termina el 20 de febrero del 2026. Saturno conjunción Neptuno va a marcar un nuevo modelo de mundo y el que siga diciendo que el pasado va a mandar a las decisiones que vamos a tomar ahora, lo que te está haciendo es querer esclavizarte. Y acá te cuento por qué. Si esto te hace sentido y quieres saber en qué clase de mundo vas a vivir y que despejes tu mente para que no te esclavicen de una manera como una cárcel de oro, entonces quédate aquí, vení a la tribu de gente rara, porque acá se habla sin tapujos, sin ideología y sin nadie que me pague ni me diga qué hacer. Porque muchos de los que hablan y hasta incluso usan la astrología, les pagan editoriales que son a su vez testaferros de otro. Bueno, ahora te cuento, vení. Llamando a conciencias despiertas. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a este video que nos vamos a seguir adentrando al mundo nuevo, al nuevo orden, pero no al nuevo orden mundial, no lo que vamos a estar sometidos por el poder. Esas alocuciones ya son del pasado y de un modelo del mundo que sí las vivió, que sí tuvimos, digamos, la valentía de poder sobreponernos, pero que ya no son condiciones que subsistan, sino que las condiciones son otras. La nueva era está pidiendo que cada individuo forje su propia idea y no que sea arrastrado a ideologías masivas basadas en eventos emocionalmente oscuros que te hacen empatía y que decís no quiero volver a repetir eso y entonces actúas desde el miedo y no desde el amor. Si esto te hace sentido, te doy la bienvenida a Marcia Nefri y la tribu de gente rara, este canal que pretende ver la astrología como una herramienta de empoderamiento para el progreso y la evolución personal y cada individuo que evoluciona hace un colectivo evolutivo. No es lo colectivo lo que hace evolucionar al individuo, sino el individuo hace evolucionar a lo colectivo. Desde este lugar, hacerte responsable de tu propia felicidad sin que nadie te esclavice. Y para eso tomamos las herramientas ancestrales y la traemos a la edad moderna, entendiendo el contexto donde estamos viviendo para dar una respuesta certera. Insisto, si esto te hace sentido, vení, unite, es muy fácil, no duele, no pica, no da alergia y es gratis que suscribiéndote, poniéndole me gusta, educando al algoritmo a que haya otras voces y no esto imperante que tenga una sola forma, que si hablo de determinada manera o me he visto de determinada manera, entonces soy serio, sino con argumentos válidos, no por una máscara, sino por una lógica que sustente lo que decís. Vamos a una conjunción que va a marcar una temporada de 33 años muy poderosa, 36 años, perdón, que es un número también alegórico a lo que va a ser un periodo digamos, de una evolución desde lo espiritual que al individuo lo va a definir con Saturno conjunción Neptuno el 20 de febrero del 2026, donde ya... Además de eso, tenemos los nodos que cruzan a Acuario Leo para mitad de año, que le va a hacer el nodo norte conjunción a Plutón en Acuario y que le da todo un contexto donde la libertad y la independencia y el individuo autogestivo es lo más importante. Por ende, lo asistencialista, ayudar, va a ser denigrante. Si yo te asisto es porque yo estoy en un lugar de poder y vos sos débil. Si yo colaboro, ¿sí? Entonces, estamos a la par. Pasar de un papá que me da todo a individuos que en la interrelación continúan evolucionando. Yo te doy, vos me das. Por ejemplo, la relación, eh, digamos, jefe-empleado. No hay alguien encima del otro. Si vos me empleás es porque necesitas algo de mí. No te tengo por qué agradecer. No te tengo por qué agradecer que me des trabajo. Y también
¿sí? No le tengo que exigir al jefe que me dé cosas por las cuales yo no trabajo. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero y veo cómo me gestiono mis recursos. Entonces, una relación de libertad. Justamente estamos en lo que son los nodos Piscis Virgo, que es poner límites. ¿Y por qué dije el final de la política? Política significa que los recursos se consensúan de manera colectiva. Si la era es de Acuario, lo colectivo se forma por las decisiones de individuos. Antes era lo masivo influyendo en lo individual. Y ahora es lo individual haciendo, ni siquiera influyendo, armando lo colectivo. El que no entiende esto y se basa en eventos pasados, que la astrología mundana mal leída se sigue remitiendo a eventos pasados, sí, uno puede hacer referencia y está bien, por ejemplo, Urano en Géminis, final de la Segunda Guerra Mundial. Yo hice incluso desde el portaaviones Intrepid cuando tuve el viaje en New York y les dije, bueno, esto es mucho de Urano en Géminis, la Guerra Fría, una tecnología lamentable, que las dos bombas de Nagasaki y Hiroshima, eh, lo sorpresivo que dio final a algo, ¿sí? Entonces, si vamos a sumarle a este Urano en Géminis, el final de la política donde se entiende que el bien común está por encima del bien individual. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, que queda mucho más lindo y tienen muchos más likes las personas que dicen todo lo contrario, pero basta por ahí nomás, porque la gente está despertando. Pero en realidad es esto de no voy a dejar mi propia evolución por lo otro. Hacerse cargo y responsable cada uno, lo cual no significa esto es una transición que no haya que ayudar a las personas que están desvalidas o en menor condición o lo que es la ayuda concreta, porque el cambio de este paradigma, obviamente no queremos que nadie sufra, eso es otra cosa, pero no desde un lugar necesario o que es moralmente correcto que dejes o postergues tu felicidad en pro de la del otro. ¿Por qué? Porque en lo masivo hay corrupción, porque queda en la voz de una persona o de un grupito de personas que deciden por muchas. Por eso la caída de monarquías o la caída de cualquier estado totalitario. Yo sé que ahora parecería en el esquema geomundial, digamos, geopolíticamente hablando, las democracias están en minoría, las teocracias y las autocracias están en mayoría. Sí, nosotros nos llenamos la boca de democracia, pero la democracia está... ¿Por qué? Porque se impone que si no tenés determinada ideología, te excluye el sistema porque no sos bueno, porque no sos colaborativo, porque no sos inclusivo. La mejor inclusión es que todos tengamos las mismas oportunidades sin importar la condición o mis elecciones personales, no favoritismos, porque esa es la verdadera inclusión, donde la persona realmente es parte. Que haya desfasajes, que haya que todavía balancear el sistema, sí, pero como algo preventivo, no preventivo, sería como algo que estaremos elaborando ahora, no como algo que se instale definitivo. Yo te decía que hay muchos que son arrastrados, ¿no? Se usa a influencers y demás. Simplemente si llegaran a publicar libros, fíjate qué editorial es, y ahí vas a tener, digamos, siempre es un buen recurso para ver la ideología, o son voceros eh, que no está mal. El tema es que no queda claro. Digamos, yo sí sigo insistiendo, la astrología no dice quién va a ganar o cuál tiene razón. La astrología te habla de tiempos. En este tiempo está marcando nuevos liderazgos, la individualidad. El individualismo es malo. ¿Por qué? Si el ser humano se hace autogestivo. Por ser individualista no vas a dejar de ser colaboracionista. Es decir, un individualismo, sobre todo Saturno conjunción Neptuno, basado en el ser y no en el ego. Eso sería lo ideal. Que no se da, o se dé, o será una transición, ok.
Pero es el final de la política porque los recursos son individuales y se forma lo colectivo. Las comunidades más pequeñas y no tan grandes, donde se pierde qué gestiona quién y de a quién le llega. ¿Viste cuando vos juntás, no sé, cuando uno, yo me acuerdo cuando trabajaba, juntábamos dinero para el regalo de alguien? Llega un momento que no sabemos cuánto juntó, cuánto pagó el regalo, ni nada. Cuanto más pequeño el grupo, más control hay, pero un control sano, un control de sabemos si estamos anoticiados. Cuanto más masivo, más descontrol, más posibilidad de corrupción. Cuanto más centralizado, más posibilidad de corrupción porque dependes del individuo, los individuos o los pocos individuos que estén al mando. Entonces, la era de Acuario hay una individualización que no estaríamos notando porque recién estamos en la transición, pero Saturno conjunción Neptuno más los nodos en Leo y Acuario y Leo, perdón, nodo norte en Acuario y nodo sur en Leo, van a marcar un cambio donde el individuo, por ejemplo, que me digas en qué tengo que aportar, no, el dominio de mis propios recursos y ahí ver qué es lo que vamos a tener que empezar a solventar o a edificar con mucha más fortaleza. El conocimiento, el aprendizaje, porque claro, me puedo volver al egoísta. Me acuerdo de una película que se llamaba, ay, algo del halcón, donde caía un helicóptero que transportaba a empleados de una petrolera. Ay, este actor, Dennis Quaid, creo que era uno, el piloto, si mal no recuerdo. El actor del Doctor House, ¿vieron? Ese estaba, era uno de los malos donde, por ejemplo, se racionaba el agua y él decidía afeitarse. No, no, pero el agua es para beber y se volvían todos locos y en la pelea tiraban el agua y la desperdiciaban. Y el tipo lo que decía era, pero si yo no me afeito me siento mal. Entonces, ¿desde qué parámetro es lo correcto y lo incorrecto? Si es mi ración. Bueno, ese tipo de discusión y debate se va a dar en nuestra sociedad, donde ya se está dando y donde vamos a un pico de, digamos, hay tanta incoherencia, hay personas que defienden argumentos sin tener la más puta idea de lo que están defendiendo. ¿Qué falta ahí? ¿Qué es el peor mal y la esclavitud de estos tiempos? La ignorancia, donde el argumento no tiene validez y donde las personas sostienen porque mi abuelo escapó de una guerra y gracias a que hizo esto, o no se dan cuenta que es otro mundo, que estuvo genial lo que hizo ese abuelo, que es valiente, notorio y admirable, pero no aplicable a los momentos actuales porque no es el mismo sistema del mundo. El hombre siempre va a ser lo mismo, no. Ahora el hombre es espiritual sin ser religioso, eso no se dio nunca en la humanidad. No está sometido a una deidad específica, no está institucionalizada la espiritualidad. Ahí empieza lo que es la individualización. Y la individualización, sumada a la sabiduría, da libertad. El problema es que ahora podemos tener mucha individualización basada en el ego y no en el ser, porque hay ignorancia. Entonces, ¿qué gestión necesitaríamos hacer? Aprendizaje, reflexión, no la masividad. Yo puedo estar de acuerdo con vos en algunas cosas y en otras no. Y eso no interferir en una relación, que las relaciones no se basen en intereses comunes, que no haya alguien que diga esto es lo bueno y que para colmo lo diga, no sé, porque una religión lo dice, como pasa, digamos, hay líderes espirituales que dicen es lo que quiere la deidad correspondiente y las personas lo asumen y por más que les parezca horroroso, lo dan por válido. También en lo intangible, en lo sutil, digamos, un gran predominio, donde vale más la vida después de esta vida que la vida actual, donde la vida después de esta vida se basa y se construye con los cimientos de esta. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que la moral no es una imposición, sino una construcción, y no porque a vos te parezca que está bien, se le tiene que parecer a todo el mundo. Que cuando leo la astrología, no leo quién va a ganar, el individualismo, no, no, yo no quiero que gane o no el otro, sino que Saturno conjunción Neptuno en Aries. Y lo que tenemos que a esa nueva realidad,
darle el mejor provecho y no tildarla de mala como jueces y decir que el que abona eso es un malvado, un villano de una serie de Marvel, sino, bueno, ¿cómo hacemos para reciclar esto? ¿A qué nos puede conducir? ¿A qué nueva versión del ser humano? Donde hay una vagancia moral, donde la gente se cree inútil y quiere que tiene que ser asistida, donde pienso al otro como un pobrecito, una víctima en lugar de un héroe o de una persona que puede salir adelante y lo que tengo que gestionar no es a la persona, sino a las oportunidades. No es rescatar a personas, sino habilitar oportunidades que cuando yo a la persona le digo sos un inútil, se las estoy quitando todas. ¿Y cómo le digo inútil? Diciendo toma porque vos no podés. Entonces, la astrología está marcando una individualidad donde nosotros vamos a decidir si es desde el ego o desde el ser. Y para eso da una herramienta que es dejar la ignorancia atrás y además dejar el pasado, porque otra característica que tiene la era de Acuario es la visión de futuro. Todo lo que se base en datos a priori, incluyendo la misma ciencia, está debilitándose. Eh, la idea es habilitar posibilidades, incluso impensadas. Entonces, cualquier cosa que diga, porque ya pasó esto, por ejemplo, Urano en Géminis fue la Segunda Guerra, entonces vamos a volver a estar en guerra. Eso es sugestionar, eso es condicionar, eso es dogmatizar, eso es ideologizar. Lo mismo que obligar a las personas, ¿de qué ideología sos? La mía. Y eso no es egoísta. Si vos tenés argumentos válidos, no es que tiro todo para mí y me chupo el huevo el otro, pero si tus argumentos son válidos, ¿por qué tengo que elegir entre las que vos me pones como si fueran las únicas alternativas? Cercenando la capacidad idónea de las personas. El fin de la política es porque ya no nos sentimos representados por esas ideologías que siguen pulsando como el bueno y el malo, como si fuera una película de cowboys. Cada uno se va a gestionar los recursos y tiene que aprender a ello. Donde protegeremos, tendríamos que proteger a la infancia, cosa que no se hace, con una educación basada en lo que el niño no necesita, y si en lo que necesita no se le da, em, basada en las expectativas propias de los gobernantes y no de las necesidades de los niños. Y por eso la educación tendría que ser seleccionada por la familia para que continúen las distintas ideas y no comandada por un Estado que homogeniza según las necesidades e idiotiza. Em, y que en realidad empieza un proceso de eh, donde el ataque al individuo humano, diciendo que un individuo es mierda, lo que hace es que las personas se escondan y tengan miedo de sus falencias o sus errores. También en cumplir las reglas. Como digo una cosa, digo la otra. Acuario, yo estoy leyendo Acuario, son las reglas, el futuro, la independencia, la autogestión. ¿Qué son las reglas? Las reglas se cumplen. Es mentira que es la rebeldía de James Dean en Rebelde sin causa. No, eso no es Acuario, eso es Leo. Acuario es la rebeldía con sustancia, que cae de maduro. Es la madurez. Es lo colaborativo, pero con un individuo completo, no un individuo que colabora para ver si obtiene un pedacito del sistema, como se está proponiendo. La política, que estamos asqueados y estamos asqueados de que nos quieran convencer quiénes son los buenos, es porque en el recurso colectivo no se halla el individuo. Entonces tiene que haber una reidentificación de los individuos. La ideología que tengas
mientras que tenga su sustento y su argumento y sea independiente de libertad, sientas que te permite progresar, pero progresar por tus medios y no porque está sostenido por otros, y que no te obligue a elegir en base a lo que el otro te dice, este helado de chocolate o vainilla. Y yo quiero frutilla, no, chocolate o vainilla, pero yo quiero frutilla, no existe de frutilla. Sí, yo sé hacer helado de frutilla. ¿Sabes qué? Ni siquiera te lo voy a pedir a vos, me lo voy a hacer yo. Ese es el estado de mayor libertad, pero para eso hay que aprender. Eh, y es donde los recursos son intangibles. Hay un cambio en la gestión de los recursos, que es lo que está teniendo digamos, de crisis la economía, porque la economía está basada en recursos tangibles. Todo el sistema económico, los recursos limitados y demás son tangibles. El oro se acaba, el carbón se acaba, el alimento se puede acabar. Pero nuestra economía ha dado un giro desde el 2020 sustancial, donde hay recursos intangibles, que son recursos ilimitados, que ya venía estos recursos ilimitados con una parte del mercado que era una parte, no ínfima, pero era una parte como son las películas, las canciones, los derechos de autor. Eso fue como la entrada. Hoy en día, antes eran algunas personas, porque eran los que eran populares o famosos. Hoy en día todas las personas podemos tener recursos intangibles. Explotó el mercado. Las ecuaciones las tenemos que revisar. ¿Y qué hay que hacer? Valorar el tiempo y la sapiencia del otro. Entonces, hoy en día, cualquier persona genera un recurso sin invertir un solo peso, un solo dólar, un solo nada. Si vos tenés un conocimiento y lo empezás a exponer, no necesitas de nadie. No necesitas ningún papá, ningún estado, ningún gobierno, ningún monarca, ninguna institución. Y eso hace temblar. Hay un tema anárquico de este sistema, por eso es una época caótica, que cómo lo vamos a resolver, si alguien te dice cómo lo resolveremos, realmente está politizándote y de una manera arcaica o ideologizándote y llevándote a su lugar, diciéndote que lo dice la astrología. La astrología habla de tiempo de caos, de individualidad, de libertad. No, Saturno conjunción Neptuno, muchos hablan de nuevos líderes espirituales. No, yo creo que una nueva identidad espiritual y cada individuo, digamos, vamos a ser un conjunto de caciques. ¿Qué es bueno o malo? Y bueno, está bien, vos tenés tu opinión y demás, pero yo te diría que cuidado con basarla en momentos históricos, porque me parece que hay un entendimiento, ya estuvo Plutón en Acuario en otras veces y demás, pero se dan una serie de eventos astrológicos al unísono que no los puedo leer por separado y que sí pueden haber marcas como va a ser esta de Saturno conjunción Neptuno y además eh, el nodo norte conjunción Plutón. Y estamos hablando de tiempos históricos en el sentido de cambios en los paradigmas y en la postura que vamos a tomar. ¿Y por qué hay quienes se siguen manteniendo ideologizados o politizados? Por un tema de empatía emocional, porque quizás así es una reverencia, una honra a sus ancestros, lo cual es maravilloso y encomiable, pero ignorante e inservible, porque ese mundo ya no existe. Que alguien lo hizo y hemos evolucionado como humanidad, por supuesto, y le agradecemos. Pero estas condiciones y los problemas que tenemos ahora, la humanidad no los tuvo antes, porque es la primera vez que el ser humano se ve como creador en esta civilización. Obviamente,
Si vamos a la teoría que hubo antiguas civilizaciones, eso es otro cantar, ¿no? Como la Atlántida y demás. Yo hablo en esta civilización, donde creamos la inteligencia artificial. Es una nueva vida, es una nueva entidad, donde podemos tomar contacto con otras entidades. Y bueno, esto para algunos puede quitarle seriedad a mi argumento, porque parecería de una loca. Problema del que lo lea, ¿sí? Me chupa un reverendo huevo. Sí, es como las personas que siguen viendo la forma y no el contenido. Eh, de hecho, personas que se quedan con alguien porque es lindo, es buenito, parece buenito, y lo que está diciendo es maten a todo el mundo o qué mierda esto. Pero como me gustó lindo, eso es ignorancia. ¿Mm? Eh, los líderes quieren gestionar los recursos por ego y por una visión de ellos mismos que sin eso no serían nadie. ¿Quién es una persona libre? Sácame todo y sigo siendo, y sé que lo puedo generar todo. No me da miedo perder. Cuando te dicen tené miedo a, huí de ahí. Cuando te dicen mirá este mal, huí ahí. Porque te están manipulando. Cuando te dicen esto es lo correcto, huí ahí. Yo lo que te estoy mostrando son los parámetros. La individualidad, que claro que ahora está mal vista porque venimos de la era de Piscis donde la masividad, digamos, que yo encaje en lo masivo, esto también es un tip para vos sumamente importante. Que yo encaje en lo masivo era condición sine qua non para sentirme alguien realizado. De hecho, terapia, el bullying, porque no encajo, porque no encajo. Resulta que ahora no encajar en la humanidad es ser notorio, es ser mejor. Acuario. Que me lo pueda gestionar solo, mejor. Que pueda colaborar con otros y así apalancarme y, digamos, progresar, mejor. Se entiende mal lo comunitario de Acuario. Lo comunitario de Acuario no es que la comunidad sostiene al individuo, es el individuo que por ser funcional sostiene a la comunidad. Por lo tanto, si no tenés un aporte, no sirve. Eh, el individuo con estos recursos intangibles de conocimiento. Por eso la escuela es obsoleta en estos momentos e incluso los estados cada vez la hacen más obsoletas porque lo que le enseña es a depender de otros en lugar de la libertad. Por ejemplo, un ejemplo, no enseñan libertad financiera. Ay, porque está mal hablar de eso. Enseñan actividad artística, pero el arte no como una expresión de libertad tampoco, porque ni siquiera es enseñarte, porque es pérdida de tiempo, ojalá, pero no como espacios creativos. Entonces, em, yo te diría que es un momento de poder, más que nada, entender que lo que considerábamos buenito no necesariamente es así. Ahora, podés estar o no de acuerdo, podés tener tu argumento, se pueden generar tribus, se pueden generar comunidades pequeñas, pero se acabó la política como la gestión de los recursos colectivos que yo decido por todos, lo representativo, donde nadie nos representa. ¿No vieron que hay un asqueo donde nadie me representa? ¿Por qué? Y porque digo, este porque tal cosa, este por otra, y también basada en lo pasado. Futuro, individualidad, autogestión, aprendizaje, son claves de lo que va a ser un año portal. Empieza el 1 del 1 de un año uno. Empieza año portal. Cuando el nodo norte se une a Plutón en Acuario es
el que no es libre va a ser, va a perecer. ¿Y cuándo? Cuando te digan de elegir, cuando te digan esto está mal. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un país está mal, porque dentro de ese país hay personas que van a decir que están bien y otras que están mal. Eso es ideologizar. Bueno, me muevo por los índices. Las personas no son números. ¿Qué tiene que liderar? Oportunidades. Y siempre en una oportunidad está por ejemplo, la envidia al que lo logra. El que lo logra, a la envidia, a la belleza de una persona, a la abundancia de una persona. Y a veces no es porque tenga mucho dinero, a veces solo es porque denota felicidad. ¿Por qué es eso? Eso es el ego. Se compara, juzga, cree que no puede, se cree inútil, en lugar de yo puedo. Entonces, te invito a que veas las cosas con estos ojos de la nueva era, que empieces a hurgar dentro tuyo cómo te sentís personalmente y no masivamente, que no decidas solo desde lo emocional, porque hay personas que, insisto, porque es lindo, porque es bueno, porque mi abuelo, porque no es el mismo mundo. Y la política, así como la ciencia, el final de la política y de la ciencia, como las conocemos. De hecho, la política en sí, la gestión, los asuntos comunitarios, no, los individuos van a armar lo colectivo. Ya en lo colectivo no arma lo individuo, por eso digo al final la política. El final de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia está basada en datos a priori. Ahora, la ciencia sí se puede reinventar, la política no. Lo que va a hacer es el consenso de individuos. Habrá un Aristóteles nuevo que invente un nuevo término. No tenemos por qué seguirlo porque lo dijo Aristóteles. Dejar de endiosar ideas que fueron muy buenas y fructíferas, pero que no necesariamente las tenemos que seguir a rajatabla porque las condiciones han cambiado. La ciencia, el método científico basado en lo a priori, termina. Y viene una probabilística, que es la cuántica. La cuántica abre el campo de las posibilidades. El todo puede ser, y eso molesta, y se cree que es poco serio y que es el final, digamos, cualquiera opina cualquier cosa, estamos en una transición, ya iremos depurando y nos vamos a dar cuenta que si el argumento no es sostenido por algo que lo valide, digamos, valorar también, porque recuerden que Acuario pertenece al eje fijo, Leo, Acuario, Tauro, Escorpio, la validación va a ser crucial, pero la validación desde lo funcional y lo propio y no desde la masividad. Fíjense algo, las redes nos conectan con, digamos, nos sacaron de ser locales, digamos, ya es cuántico nuestra relación, porque yo estoy hablando de personas que puede estar en cualquier lugar del mundo con otras culturas y esto les puede o chocar o no. ¿Y por qué es cuántico? Porque me va a elegir según el argumento o lo que le dé empatía y no porque viva cerca mío. Antes nos elegíamos por localización, porque vivíamos cerca, a priori. Ahora hay una libertad donde nos elegimos, digamos, si tu familia o tu entorno le da cinco de bola a lo que vos haces, seguramente hay un grupo de personas que sí te comunicas por las redes y formás tu tribu virtual, que algunos denostan y demás, pero esa es la libertad y gestionar la propia libertad. Entonces, estas personas que todavía están ligadas al pasado por una honra o por ignorancia o por una emotividad subyacente, que no te arrastren en su caída, porque quizás en un momento despiertan, se dan cuenta, pero hay una politización porque además queda serio, queda académico, queda cool, queda que soy erudito. La erudición no proviene de ni cómo hables ni cómo te vistas o si hablas de política o hablas de filosofía, sino de la claridad con que argumentes o tengas algo que transmitir y lo convencido que estés, pero no desde el sostener por
algo que pasó, sino con una visión a futuro. Creo que es un cambio, el nuevo orden mundial, por más que muchos lo quieran imponer con esta, eh, este autoritarismo intelectual de esto es lo correcto, esto es lo que está bueno, cada vez que el argumento sea, mira lo mal que está el otro, huí ahí. Cuando se refieran, por ejemplo, a países, los países, digamos, ya son regiones, sobre todo los que son muy grandes, ¿no? Eh, regiones, las comunidades, los que se conocen más que en lo masivo. Y no puede haber un país bueno y un país malo. Por ejemplo, se habla de un país grande es malo. ¿Cuántas personas hay adentro de ese país? ¿Todos apoyan eso? Esa masividad, esa generalización peligrosa que es la verdadera discriminación. Em, Porque escucho algunas voces, ¿escuchaste a todos? ¿A todas las personas del país? ¿Escuchaste a todas las personas de una religión? Entonces, el individuo va a tener que, para tener libertad, dedicar mucho tiempo al conocimiento, a no depender de las voces o opiniones ajenas. Creo que hay una reinvención del periodismo. Eh, el periodismo que antes era informar y se convirtió en opinología, em, en voceros, en testaferros, los influencers, que muchos se convierten en eso. Bueno, es escuchar todas las voces, tampoco es discriminar, por supuesto, pero saber de quién viene. ¿Viste cuando te decía la abuela, siempre mira de quién viene y de qué me querés convencer? Pero esas personas se basan en el ego, porque necesitan convencerte de algo porque no se sienten autosuficientes. No es lo que opine el otro lo que va a validar o no el argumento, sino el intercambio, porque tampoco hay que ser obtuso y quedarse fanático en una idea porque eso es peligroso. Pero la validación del intercambio y no el enjuiciamiento. Entonces, es buenísimo ponerse en una postura y hablar esa postura con claridad, genial. Dar argumentos, genial. Decir como juez qué es bueno y malo, creo que es el principio de varios finales. Y como la política es la que quiere marcar los valores morales de una época, los valores morales van a depender de los individuos y el consenso entre esos individuos se va a establecer un colectivo, la política muere. Como todos esos argumentos no se pueden reproducir porque esta es una época de la humanidad única y novedosa, todo lo que se basa en el pasado, como la ciencia o el método científico tradicionalista que conocemos, también muere. Sí se puede reinventar, que viene la cuántica. Como toda expresión de la humanidad, lo que tenemos que hacer es, digamos, desarrollar potenciales. Individuo que no desarrolle potenciales, que no tenga nada para ofrecer, es la nueva discriminación y no va a haber, por eso se dice que es una era fría, no va a haber compasión, porque las oportunidades ya están al alcance de la mano para el que quiera aprender y desarrollarse. Que todavía hay personas que están ajenas al sistema, que la están pasando para el orto, sí, por eso digo que estamos en una transición y todavía está entre Piscis y Acuario, digamos, la ayuda a la colaboración. Sí, yo estoy diciendo lo que representa esta nueva era. Que te parezca que es mala, que no nos guste, porque nosotros somos de la era de Piscis, bueno, es válido. Pero no te cases, que no te obliguen a elegir, que no te digan lo que es bueno o malo, porque podés terminar esclavo de otros. Em,
no ser testaferro ni vocero de nadie, como veo en muchos lamentables y personas con gran sabiduría, incluso en la astrología y en otras mancias. Quizás hasta a ellos les conviene, pero la cosa es, está bien, yo adhiero a decirlo abiertamente y no expresarlo sin mencionar a otro para ser vocero. Pero si lo notas, bueno, quién le publica, quién lo patrocina, a quién apoya. Que puede haber gente que se sienta empática y maravilloso, pero me parece que es una época donde también, y ahí viene este nodo norte en Piscis que estamos viviendo ahora, ese no terminar de definir. Yo soy una persona, por ejemplo, que, s- digamos, la seguridad, el poder cuidar a mis hijos y demás es importante, pero entiendo que la libertad es como el canon más importante o más elevado de esta etapa. Y será un trabajo interno que haremos cada uno. No es que uno lo tiene superado, pero sí podemos leer a lo que tiende. Entonces, cualquier condición que dependa de alguien, no sos libre. No hay sistema, no es poner el énfasis en el sistema, sino en el individuo. De hecho, la cuántica es poner en el observador y no en los hechos. Hasta ese grado de independencia y libertad estamos teniendo. A algunos les puede asustar porque no estamos acostumbrados a ello y es válido. Y no es tampoco cuestión de negarlo, me parece a mí. Pero sí no sentirte arrastrado a tomar una posición. Ni decir que hay algo mayor. Antes era Dios, antes era el rey, ahora dicen la astrología dice, cuidado, cuidado con estos nuevos eh, sacerdotes, con estas nuevas, ¿no? Pitonisas, que yo hablo en pos de, te traduzco al cielo y el cielo dice, vayamos a la guerra, peleemos contra esto, este sistema es malo. Para, antes era Dios, antes era el rey, después Dios y ahora la astrología. La astrología está marcando momentos de cambio de era. Pasamos de una era masiva, compasiva, basada en el amor incondicional, donde me dejo yo para ayudar al otro, que a todos los que fuimos educados en esa era nos resulta hermoso y divino, a una era donde el individuo ejerce potestad y autarquía y soberanía en sí mismo, donde colaboramos, donde se deja, a ver, te lo voy a poner con este ejemplo, de la era donde le poníamos la andadora al bebé para que pueda caminar y ayudarlo a caminar, a que se golpee hasta que aprenda. No nos gusta, bueno, está bien. Yo no te la estoy pintando para, no te estoy diciendo que elijas, te estoy describiendo lo que es Acuario. Son estados de la humanidad. Una era donde éramos creados por, a una era donde somos creadores de. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Esto, que también serán funcionales a la evolución estas personas que te quieren llevar al pasado. Serán funcionales porque en esa resistencia a esas personas nosotros evolucionamos. Genial. Pero bueno, si la veo, te la cuento. ¿Qué quieres que te diga? Para eso hago el video. Eh, digamos, esto de que todo es ciencia, todo tiene que estar científicamente probado, todo es política, todo, todo es ser humano. No puede estar por encima del ser humano ni la política, ni la matemática, y soy matemática y la amo, ni la ciencia, ni por encima del ser humano. Y que hay seres humanos que actúan para la mierda, cumplirán la regla de morir en la cárcel. Sí, porque son las reglas. ¿Porque no la he entendido? ¿Porque hacen daño? Sí. La compasión no incluye la exoneración. Eso es un estado, un ser maduro. Me hago cargo. Siempre pongo el ejemplo de Juan Pablo II, cuando fue a visitar al que lo atentó y lo quiso matar, pero el tipo de la cárcel no salió. Sí, te perdono, pero cumplí.
Por eso creo que esta puesta de límites de los nodos de Piscis Virgo, esto de que ponen por encima una idea, por encima del ser humano, por encima del ser humano nada. No. El bien común es mayor que el bien individual. Entonces estás pidiendo que la pase para el orto y en qué aporta lo colectivo. Un individuo feliz es un individuo que hace una colectividad o un colectivo feliz. Cambios, digamos, cambios en los sistemas. Ahora, puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, podemos, digamos, cómo lo implementamos, cómo transformamos a esta era de Acuario, cómo la convertimos en más humana, Genial, dediquémonos a eso, pero no que alguien nos venga a decir lo que es bueno o malo. Y menos porque el cielo me dice, ¿para quién trabajas, mi amor? ¿O por qué tenés tanto miedo de que alguien opine distinto? ¿Está bueno ver el pasado? Sí, pero completo, con las condiciones iniciales incluidas. Un pasado donde había esclavitud y donde se sometía al ser humano y no tenía derecho sobre su vida, terminó con el anterior Plutón en Acuario. Ahora vamos a una esclavitud distinta. Sos malo y perteneces al bando de los malos si no opinas como yo, porque yo sé más que vos. Entonces, ¿sabes lo que tenés que hacer? Aprender. Nadie sabe más que el otro y cada uno argumenta. No idealiza. Lo que pasa es que hay una vagancia moral o esto de te la hago fácil, te la hago... No, aprender, aprender, aprender. Y ser totalmente claros y sinceros. El cielo no dice cómo vamos a manejar el sistema. Lo que dice es que es la era del ser humano. Y poner por encima del ser humano cualquier cosa es pasado en una era que mira al futuro. Que cuidado, son los lobos vestidos con piel de cordero. Porque con Júpiter en Leo, que le va a hacer conjunción al nodo sur, y le va a hacer oposición a Plutón en Acuario, es esta mentira exagerada sin argumento. ¿Y por qué mentira? Porque me identifiqué con hechos en una historia. Y si esa historia ya no tiene validez, yo tampoco. Vos sos mucho más que la historia que viviste. Vos sos mucho más de la historia a la que venís. ¿Eso significa deshonrarla? No. Significa saber usar todas esas experiencias a tu favor. Pero no soy esa historia. No poner por encima de nada al ser humano. Todo es ser humano. ¿Que hay mierda? ¿Que hacemos cosas de mierda? Sí. Pero solo se revierte cuando por encima no juzgamos. Sí se cumplen las reglas. ¿La hiciste? Vas y la pagas en la sociedad. Nosotros convivimos, sin excusas, sin excepciones. Después, empezar a dejar afuera al que no sabe, obligarnos a que todos aprendamos y desarrollemos dones. Y no que hay quien sepa más que el otro y lo asiste al otro, porque pobrecito, te ayudo porque vos solito no podés. Eso no es libertad. La esclavitud ahora es tenerte entretenido eh, y con nuevas creencias que invalidan tu voluntad. Todo el mundo puede salir adelante. Todo el mundo puede sanar. Nada desde el miedo y todo desde el amor. Ahora, fácil puede que no.
puede que no. Y que tu ideología esté basada en los momentos actuales, no con mirada al pasado. Que aprendemos del pasado, por supuesto. La historia es fundamental, pero tenemos que saber darle el rango que se merece. Las condiciones que estamos viviendo ahora no se repitieron antes en la humanidad. Somos privilegiados de verla. También sentir eso, ¿no? Y sentir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. La astrología no dice quién gana una guerra ni quién tiene razón. No te dejes engañar. Sí dice que es un momento que escuches las voces y tomes tus propias decisiones, que no te obligue nadie a obligarte a que estés de un lado o del otro, pero que tampoco lo hagas desde un lugar emocional. Donde seas libre de elegir, ahí es. Donde te digan que sos malo por no elegir eso, ahí no es. En la convivencia y en el consenso. Ahora, desde mi opinión, eh, todavía no hemos creado el sistema que podamos, que sea acorde a esta nueva era. Eh, un sistema que interprete al individuo como un ser libre, no. Hoy esto de izquierda, derecha, el bueno, el malo, esto de lo mercantil es malo cuando el mercado, Mercurio es el intercambio, ¿por qué es malo? Lo que es malo es que venga alguien de arriba y me diga que esto, que el otro, cuando se puede hacer daño al otro. Siempre piensa en algo, ¿no? En todos los que son los delitos atroces. Siempre se culpa al permiso o no de que se tenga con ese delito. ¿Alguien alguna vez se puso a pensar por qué está la persona que elige eso? ¿Por qué alguien necesita ese delito? ¿Por qué alguien necesita de las adicciones y demás? Sería momento de ir a la raíz del problema, en lugar de la exoneración, en lugar de decir que está bien, en lugar de decir que porque lo hacemos mal de muchos consuelo de tontos. Todo lo que sea adictivo es esclavizante. Todo lo que te apague la conciencia es esclavizante, aunque sea entretenido, aunque sea em, por ocio, es esclavizante. Todo lo que te quite conciencia es esclavizante. Qué feo, ¿no? Porque, ahí está, bueno, tomas algo, bueno, por una vez, bueno. ¿Por qué necesitas escapar? Es la pregunta. Final de la política, final de la ciencia, final de un paradigma donde si no soy así o asá, no encajo, qué bien que no encajo, qué suerte. El final de testaferros y voceros disfrazados de corderos, de personas que creen que su ideología es la única válida, que el fin justifica los medios, aunque hay que leer a Maquiavelo, ¿no? También. Y porque lo dijo Aristóteles no es porque sea bueno, o porque lo dijo Descartes. Cuando Descartes estableció los parámetros de la ciencia fue mayor, digamos, maravilloso, ¿no? El racionalismo y demás. Hoy, insuficiente. Cuando Aristóteles puso política y que era el asunto de las ciudades, maravilloso. Hoy no. La historia no te define. La historia te apoya, pero no te define. Y el que diga eso te está discriminando, porque si te define tu historia, cagaste. No hay libertad de cambiar. Las reglas no están para romperse, están para saber jugar con esas reglas. Quise hacer este video porque siento que en estos tiempos necesitamos una voz distinta, que no digamos que hay un discurso buenito y uno malo,
que los buenos se visten y son simpáticos y amorosos y porque lo dicen lindo y porque hablan de ayudar a la gente son buenos. Hoy en día hablar de ayudar a la gente es que me querés agarrar de los huevos y de someterme. No me querés ayudar. Mentira. Lo logrado en el pasado estuvo bien para un mundo que lo necesitaba. Este mundo no necesita eso. Lo que necesita es que las personas sean tan libres que no necesite hacerle daño a otro para sentirme feliz. Que no necesite compararme con otros para sentirme feliz. Que no necesite encajar. Y eso te tiene que dar la libertad de sentir, no que tenés tus reglas, sino que yo puedo jugar con las reglas de quien sé y seguir siendo yo. Cuidado con los nuevos dioses, Saturno conjunción Neptuno. Antes decíamos, Dios te dará, ahora el universo te dará. Antes decíamos, Zeus dijo, ahora la astrología dice. No, mi amor, mi corazón dice. Que hable el tuyo. Si querés te escucho y si querés no. Pero la astrología no dice lo que tenemos que decidir. Ni por comparar en otros momentos, que es maravilloso comparar hacia la astrología mundana, probabilística y demás, pero no me condiciona. Y menos hablar de países. Veo mucha pedantería a veces cuando hablan así, tan livianamente y ni siquiera conocen. Son testaferros, no son voces propias. Y si hay algo que trae la era de Acuario, es la persona original, no la que dice lo políticamente correcto. Tené tu propia voz y para eso escuchá y formá tu propia opinión. La mía, motivémonos en lugar de hacer por el otro. No pidas ayuda, pedí inspiración. No envidies, admira. No vayas a lo fácil, no dejes que la mediocridad entre en tu vida. Vayamos al desafío. Seamos valientes, no testaferros. El final de la política. Sé que parece difícil, pero quizás dentro de unos años cuando veas este video, quizás digas, mira, fue el final del método científico tradicional, el final de la visión del ser humano masivo y colectivo, donde me identifico con una masa. Lo colectivo se forma por individuos, mi amor. Y en el consenso está la clave, no en la imposición de tu idea con parámetros basados en la historia. La historia como maestra, no como deciditoria o que me reemplace en mi voluntad. Gracias por haberme escuchado. Simplemente esto. Final de utopías. ¿Me decís qué lindas son las utopías, en serio? En lugar de buscar el grial, convertirnos en el grial. Que 2026. Bueno, no me queda ninguno acá, no me dejaron del mare calendario, te lo quiero decir, ya se están agotando y cuando veas este video va a estar abierta mi comunidad cósmica, donde voy a la verdadera magia. ¿Sabes lo que es la magia? El ser que es consciente y que hace en sí mismo todo, que se abre todas las posibilidades. No es que viene algo de afuera y lo reemplaza, no es el ritual que me reemplaza. ¿Querés vivir eso y que el cielo sea un mapa, una brújula y no un dios? Entonces te espero en la cósmica. Y sí, promociono lo que hago, porque yo no dependo de nadie. No soy vocera, no hay editorial, no hay esto, no hay nadie. Es más, el Mare Calendario me lo autoedito porque nadie va a hacer dos versiones del mismo.
Mi comunidad la manejo yo, es mi propuesta, ahí el que quiere está y el que no, no. Apostá por el autogestivo, no por el que dice, ay, yo lo hago por el amor al arte. Entonces, ¿quién te mantiene, mi amor? Siempre pregúntate eso. Yo lo hago gratis. ¿Y de qué vivís? Alguien te mantiene, entonces. No sos, me estás metiendo el verso de que sos, me hablarás de la libertad y a vos te mantiene alguien. ¿Cómo es eso? Lo profesional es cuando vos das algo que tiene valor. Si yo no diera algo que tiene valor, ni pido que me paguen. Y esto lo hago para mostrarte mi postura, para que sepas con quién estás y además porque me gusta hacerlo. Pensá, es muy lindo el discurso de todo gratis. Hay amor al arte. Sí. ¿Quién te mantiene? ¿Quién te da? Ah, vivís de arriba de otra cosa y me venís a inspirar. Mm, pensar, pensar. Y apostá a las personas que te ofrecen algo. Si a vos te parece valioso, valóralo, no lo pidas de regalo, porque si no estás diciendo que vos sos un inútil que no podés valorar lo del otro, que lo que haces no tiene valor. Cuidado, cuidado con los discursos lindos facilistas, porque eso es un discurso facilista. No te digo que vayas a lo difícil, anda a lo desafiante. Besito y no a la bolsa. Bye bye. Te regalo unos datos. Saturno conjunción Neptuno en 1917. En Leo, caída de las monarquías, caída de los Romanov, incipiente comienzo de la Primera Guerra, la Gran Guerra, que mató a tantas personas, es decir, un cambio en la estructura moral del mundo, fue en Leo, en la versión de lo que, quién gobierna, quién reina, que reino por mí mismo, a quién defiendo. 1989, en Capricornio, caída del muro de Berlín. ¿Sí? Caída de sistemas, caída de una estabilidad superflua, esta guerra fría que tensionaba, caída de el me tienen agarrado de los huevos y se van a tirar una bomba nuclear uno a otro, caída de eso. ¿Caída de qué será ahora? En Aries. De dejar de que me digan qué hacer, de líderes eh, que vienen con una voz espiritual, exacerbados por una voz espiritual, caída de máscaras. Quédate por acá porque algo se va a venir con Saturno conjunción Neptuno que te voy a dar y que te va a gustar mucho. Pero te quería dar estos datos para el final. Final de la política, final de la ciencia tradicional, nacimiento del nuevo ser humano, donde no te digan quién sos, que vos lo sepas. Cuidado, la astrología no es el nuevo Dios, es una herramienta. Besito y no a la bolsa. Gracias.